hablando sobre aquellas cosas que el Señor nos llama. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de la sal, hay un llamado sobre nosotros a ser sal que despierte la sed que apunta hacia Jesús, ¿sí? Esa sed que solo puede ser saciada por el agua de vida. Luego estuvimos hablando ¿de qué? De los árboles muertos, de esos árboles del Parque Kruger, no sé si os acordáis, que por dentro están muertos. Y estuvimos hablando de que hay veces que acercarse a la fuente no es suficiente, porque hay veces que estamos como a media distancia de la fuente y nos quedamos secos. En algún momento tuvimos agua, el árbol creció, pero se secó y manteníamos una estructura, liturgias, religión, costumbres, pero faltas de la vida, faltas del agua. ¿Os acordáis? Y la semana pasada estuvimos hablando de los vestidos, del vestido de boda. Y estuvimos hablando de que Jesús no solo invita a venir al palacio, sino que al entrar nos proporciona una túnica, nos proporciona la transformación para ser aceptados dentro del palacio. Entonces, el llamado era para todos, pero no todos aceptaban el cambio de vestiduras. Entonces, ha sido como 3 semanas en las que hemos dicho, ¡guau! Sí, es verdad, me tengo que acercar más al Señor, tengo que estar cerca del agua de vida, mi vida va a ser transformada cuando esté cerca de Jesús, cuando yo sea sal, otros van a ver que hay algo en mí y van a preguntarse qué va a pasar. Pero hay esos momentos en la vida cuando estamos súper emocionados, estamos lanzados con el Señor, que decimos, parece que la vida está empezando a avanzar bien. Empezamos a decir, wow, he encontrado una cierta estabilidad, a lo mejor estaba con ansiedad o con depresión o con preocupaciones o con la carga del pecado y encontrarme con Jesús me trae como un alivio, como un respiro, como un... y me siento que los pulmones se pueden hinchar, que digo, estoy encontrando una estabilidad, una provisión, una claridad, un descanso, que eso es importante. Y damos por hecho que cuando yo me acerco al Señor, esto es lo que va a suceder siempre. Porque Dios está cuidando de mí, ¿amén? Esto es verdad, ¿eh? O sea, Dios cuida de nosotros. Entonces digo, ¡guau! Esta sensación de paz, de tranquilidad, de descanso, que miro alrededor y parece que todo sea más bello. ¿No os ha pasado eso? Ese día que te dan una buena noticia y sales a la calle hasta parece que el sol brilla más, que hasta escuchaste a los pajaritos cantar por la mañana y dices, ¡ay, que hoy va a ser un buen día! Y te sientes como en ese momento, pero de repente pasa algo que rompe ese entorno. Parece que el camino se vuelve incierto, que la paz puede desaparecer, que han pasado problemas externos. Y entonces en esos momentos que veníamos de, qué bien estoy, y de repente, uy, ¿qué pasó? Vienen dudas, como por ejemplo, ¿sigue Dios conmigo? ¿Es que estoy teniendo un problema porque Dios se ha apartado de mí? Empezamos a pensar, ¿será que hice algo mal? ¿Será que esto es consecuencia de mi pecado? ¿Habré hecho algo, Señor? ¿Me he apartado de ti? ¿Me despisté por el camino y me alejé? Y yo quiero que hoy meditemos sobre la idea de que a veces, incluso estando en el proceso correcto, incluso habiendo buscado la fuente de vida, incluso habiendo aceptado las túnicas de boda, y estando caminando junto con el Señor, hay veces que en el camino de nuestra vida vamos a pasar por valles. Y hay un pasaje en la Biblia, en el Salmo 23, que habla del valle, de hecho es el título del mensaje, el valle de sombra y de muerte. Y tenemos que ser conscientes de que esos valles no siempre son consecuencia del pecado. Y sería una lectura muy simple decir, todas tus preocupaciones y todas tus aflicciones son consecuencia de que te alejaste del Señor. Porque tenemos casos. Aquí hemos estudiado durante 8 meses Job 1 y el pobre Job no había hecho nada malo. ¿Verdad o no? ¿Seguís despiertos? ¿Sí? Aquí está diciendo, pero en Salmos no aparece Job. No, Job tiene su propio libro. Pero no siempre los valles que vamos a transitar son consecuencia de que tú hayas tomado una determinación de alejarte del Señor. Ojo, hay veces que estás en un valle y te lo buscaste, ¿verdad o no? Yo me he metido en alguno, ¿vale? O sea, para que nos aclaremos, si yo me alejo de la fuente de vida,
No puedo esperar que me encontraré prados bonitos y bellos. Es decir, ya te digo yo que si te alejas de la fuente de vida habrá valles. Pero habrá veces que a pesar de estar junto a la fuente de vida, habrá procesos de valle, procesos de que mis ojos van a ver oscuridad, preocupación, ansiedad. Y durante mi niñez, el Salmo 23 fue uno de los primeros textos bíblicos que yo memoricé. Y no es largo, son 6 versículos, pero eso fue uno de esos primeros que yo memoricé, y no solo porque me obligaran en la escuela dominical, sino porque traté de aplicarlo a mi vida. En esos momentos de angustia personal, yo acudía a este salmo, acudía a esta palabra para recordarme a mí qué pasa en el valle de sombra. Y hoy vamos a meditar, es un mensaje bastante sencillo. Y antes de alargarme mucho más, porque no quiero alargarme, vamos a leer juntos el Salmo 23. ¿Os parece? No sé si ya lo tenéis. ¿Sí? Que, pobrecillos, dejé mis notas y me equivoqué al poner debajo, me copié la estructura y ponía Mateo no sé qué y les lié un poco. Salmo 23. Vamos a leer el versículo 1. ¿Lo tenéis todos? Y si no, podéis mirar la pantalla. Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta parte nos encanta a todos, ¿verdad? Amén. Ya os contesto yo por vosotros. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Es un texto espectacular, porque empieza bien y termina bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ideal para que salgamos motivados. Amén. Tenéis que salir motivados. No, yo creo que hay personas que están diciendo, sí, Pau, me lo preparas así para luego darme un giro y... No, este texto nos tiene que sacar de aquí motivados. ¿Vale? Empieza bien y termina bien, pero os quiero decir algo. No solo empieza bien y termina bien, sino que en todo el proceso nos motiva y nos anima. Incluso en el valle de sombra y de muerte, que es en lo que vamos a meditar hoy. Porque este salmo no solo es un poema bonito. Este salmo no solo tiene que ser algo a lo que acudamos para motivarnos un poco, sino que tiene que ser una enseñanza que nos muestre un recorrido de un camino completo. Y si pensáis en lo que hemos leído, si me mantenéis el versículo, el texto en la pantalla, es un camino completo que empieza con un prado verde, con un descanso, con una dirección, con un cuidado. Luego entramos en un valle de sombra y de muerte. Luego pasamos a una mesa y finalmente tenemos un destino en una casa. Voy a repetir, empezamos en una pradera, en un prado, con dirección, descanso, con cuidado. Seguimos por un valle de sombra de muerte. Avanzamos en una mesa y terminamos en un destino que es una casa, la casa del Señor. Y lo importante no es un lugar específico de este recorrido. Lo importante que espero que hoy os quedéis es que en todos los lugares de este recorrido el buen pastor está. Desde el prado, al valle, a la mesa, a la casa. Es un recordatorio de que el Señor no nos deja. Y antes de avanzar más, es bueno recordar, este texto habla del pastor y veremos durante todo el mensaje de hoy que estamos hablando, hace una analogía del pastoreo literal, de un pastor, de ovejas, algunas cabras, pero de ovejas, ¿vale? Pero este texto apunta a algo del Nuevo Testamento. Apunta a Juan 10, del 14 al 16, cuando Jesús dice de sí mismo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. No sé si tenemos el texto. Ahí está. En Juan 10, del 14 al 16, Jesús
dice de sí mismo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y yo pongo la vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, habrá un pastor. Y este texto me alegra porque Jesús nos recuerda que Él es el buen pastor y que Él pone su vida por sus ovejas. Él elige cuidar y a la vez nos recuerda la misión que Jesús tuvo aquí en la tierra. Si me lo mantienes, porque dice, cuando ha terminado de recordarnos, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas, avisa. ¿Sabéis qué? Aquí hay un redil. ¿Sabéis lo que es un redil? Es el lugar donde se guardan las ovejas. Dice, aquí hay un redil, pero yo tengo otras ovejas que no están en este redil y debo ir y traerlas porque estas ovejas no vendrán agarradas del cuello, sino que oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y antes, este no es el centro del mensaje, pero mientras lo leía, me encanta porque dice, al principio dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y Jesús recuerda y dice, hay unas ovejas que no están ahora mismo en este redil, pero yo debo ir, oirán mi voz, me reconocerán como su pastor y vendrán. Y no dice, y las traeré de vuelta al redil. No dice, y las pondré en nuestro redil, sino que dice, iré a buscarlas, oirán mi voz, me seguirán y habrá un solo rebaño. No habla solo de un redil, habla de un rebaño. Y el rebaño es el conjunto de ovejas que siguen a un pastor. Y dice, y habrá un rebaño, habrá un pastor. Y hay un dato curioso de este texto de Juan 10, por los curiosos que luego en la semana se ponen a leer más cosas, que Juan 10, esta frase de Jesús de Juan 10, 14 al 16, es una confirmación de lo que Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento, ya no solo en el Salmo 23, sino en Ezequiel 34 y Ezequiel 37. Cuando Dios habla a través de Ezequiel y habla de que vendrá un pastor incorruptible del linaje de David, que ¿quién va a ser? Jesús. Entonces, es increíble como David escribe un salmo que si lo habéis leído, el título del Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, y por encima o por debajo, dependiendo de si estás en la Reina Valera o en otro, te dice Salmo de David. De todos los que hay, este es. Y es increíble que cuando Jesús viene a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento está hablando, prometiendo, del tiempo de redención para su rebaño, aprovecha el cumplimiento de todos estos textos. Y volviendo a lo que estábamos diciendo antes, en el mensaje de hoy no vamos a estar hablando de qué hay que corregir para evitar entrar en el valle de sombra. Y repito con lo que dije al principio, venimos hablando de que es importante estar junto a la fuente, que la fuente nos nutre, que la fuente evita que nos sequemos, pero este mensaje no se trata de qué más debes hacer para evitar entrar en los valles, porque recuerdo, hay veces que hay valles a pesar de que estás junto a la fuente. Entonces, lo que vamos a estar recordando es algo que a veces olvidamos, y yo el primero, y es que Dios no nos abandona en el valle. Dios estaba con nosotros cuando nos rescató. Dios estaba con nosotros cuando nos llevó por los prados buenos y bonitos y dijo, no, ahora come, prepárate. ¿Prepárate para qué, Señor? Se viene valle. Dios no te abandona cuando entras en el valle. La única advertencia que voy a decir es que no tomes este texto para justificar un valle en el que te has metido tú mismo. ¿Amén? Hasta ahora todo el mundo era sí, y de repente, bueno, este me duele. Evidentemente tenemos que ser sabios. Las acciones tienen consecuencias.
Si yo ahora empiezo a jugar con el enchufe eléctrico, pues seguramente me electrocute. Entonces no podría decir, no, Señor, tú estás conmigo a pesar de que me estoy electrocutando. Bueno, saca los dedos del enchufe, amigo. ¿Vale? Entonces, partiendo de la base de que tratamos de evitar meternos en los valles, que obviamente nos hemos metido de cabeza porque a veces nos da por hacer cosillas, salvando de esto debemos recordar que el Señor está con nosotros. Incluso si metes los dedos en el enchufe, ¿vale? Si clamas, Señor, Señor, socórreme, seguramente Dios te va a decir, saca los dedos de los enchufes y aprende a no meterlos más, ¿vale? Pero bueno, el Señor no nos abandona. Así que vamos a hablar en 5 puntos muy sencillos de qué sucede en este salmo, que es un salmo corto y fácil, y que os recomiendo que lo sepáis de memoria, ¿vale? Punto 1. El pastor cuida antes del valle. Y ya os aviso un spoiler. El pastor cuida antes del valle, en el valle y después del valle. Pero vamos a partir del punto que el pastor nos cuida antes del valle. Y que cada vez que estamos hablando del pastor, estamos hablando del buen pastor, que es Jesús. Antes del valle, Dios ya estaba cuidando de ti. Antes de que tú entraras en tu situación compleja, Dios ya estaba cuidando de ti. Cuando vemos los 3 primeros versículos, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aquí estamos viendo el cuidado que todos esperamos, ese cuidado que esperamos recibir del Señor, ese cuidado en el que corrige suave, muestra dónde hay que comer, guía, ¿no? Es fácil seguirle porque ves al Señor caminando y ves que dejas un prado un poco amarillento y vas hacia un prado verde, y ¿quién no va a seguir así? Entonces, empieza a seguir y vemos que es un proceso de provisión porque habla del nada me faltará, es un lugar de descanso, es un lugar de reposo, es un lugar de dirección, pero sobre todo es un lugar de restauración del alma. Y hay muchas veces que el proceso de valle viene bastante seguido de un proceso de restauración del alma. Y si en el proceso de restauración del alma yo me he acomodado, no he tomado energía para prepararme para el valle, porque me acostumbré a los cuidados. Todos habéis sido niños alguna vez. Entonces, muchas veces digo, no, para los padres, no, pero todos fuimos niños alguna vez. Y algunos siguen siendo niños, pero todos fuimos niños alguna vez. Y todos necesitamos corrección, motivación, porque yo creo que todos sabemos que si tenemos a un niño y lo llevamos entre algodoncitos a todos los lugares, no le estamos preparando para la vida. Si yo tomo a mis hijos y siempre los llevo entre algodones a los lugares, voy corriendo, quiere meter los dedos en los enchufes y voy corriendo yo tapándole la mano, no le estoy preparando para la vida. Y Dios no quiere vivir eternamente pendiente de que tú no metas los dedos en los enchufes. Te quiere acompañar, te quiere enseñar, quiere cuidarte cuando metas el dedo en el enchufe. Insisto, uso este ejemplo, pero no metáis los dedos en los enchufes, ¿vale? Pero Dios no quiere estar continuamente hablando a tu vida de quita los dedos de los enchufes. Él quiere prepararte para más cosas. Y hay veces que hemos recibido el cuidado y el rescate del pozo y nos hemos quedado acomodados en eso. Hemos dicho, bueno, qué bien que Dios me cuida, qué bien que he conocido a Dios como Padre y qué bien se está en casa, qué bien se está contigo. Pero Dios no quiere tenerte como un ser en una vitrina protegido del entorno que no haga nada. Porque os recuerdo que el texto que Jesús habla referenciando al Salmo 23 dice que es el buen pastor y que hay ovejas que se pierden y que tiene que ir a buscarlas. Y cuando Jesús dice, y no forman parte de este redil, y cuando luego habla dice, y las iré a buscar y me seguirán y formarán parte de este rebaño, es que Jesús no va a buscar ovejas perdidas y las mete en el redil. Va a buscar ovejas perdidas y formarán parte del rebaño porque va a ir con las otras ovejas. Y eso quiere decir que las ovejas tienen que estar preparadas, porque el lugar donde están perdidas las otras es un lugar inhóspito. Si tomamos la parábola del hijo pródigo y la quisiéramos aplicar aquí,
está diciendo que el padre dejará la casa, se irá a buscar al hijo perdido, se meterá en la ciudad podrida y en el barro de los cerdos. Esto está conectando totalmente con lo que llevamos estudiando las últimas semanas, porque Dios no solo corrige, quiere transformar tu vida. Y tu vida solo va a poder ser transformada cuando no te conformes con la leche espiritual. La leche espiritual es necesaria. Si pensamos en una oveja en su proceso de crecimiento, al principio es un bebé oveja. ¿Cómo se llama una oveja bebé? ¿Un qué? ¿Corderito? ¿Eso es cordero? Corderito. Pero tú imagínate un bebé ovejita. Necesita leche, necesita unos cuidados muy diferentes. Pero si se quedara siempre así, ¿qué pasaría? Una oveja toda ¡hola! Vamos a ir al campo a comer hierba. No, yo me quedo aquí. Y la madre se empieza a ir y la oveja ahí enganchada, arrastrándola a la pobre. Un desastre. Eso no tiene sentido. Si nos es tan obvio para un animal como una oveja, ¿cómo no va a ser obvio para nosotros? Dios, y tomo el mensaje de la semana pasada, no solo quiere que tú aceptes la invitación de ir a las bodas, desea que seas transformado. Y el lugar del prado verde es el lugar de transformación. Y es el lugar que te tiene que preparar para el valle. Familia, ninguno de los que estamos aquí vamos a morirnos antes de pasar por el valle. Ninguno. El día que te vayas a morir, seguramente antes has pasado por lo menos una vez por un valle. Porque vivimos en un mundo roto. La gente toma malas decisiones. Pero lo que te puedo decir es que si tú permaneces en la fuente, el Señor va a ir contigo. Amén. Dios no solo corrige, nutre, sostiene, transforma, pero este proceso no termina, como estoy diciendo, en el lugar de los verdes pastos. Porque el mismo Dios que te sostuvo en el descanso es el mismo que te va a guiar en el proceso. Y para pasar al segundo punto, que es el valle que no cancela la presencia, os quiero dar un dato, porque yo he estado buscando mucho, siempre que me meto en estos textos digo, a ver, este texto no estaba escrito para ti, para mí en 2026, ¿vale? O sea, sí, genial, lo podemos usar, pero tenía un contexto que tenían que entender la gente de hace 2000 años. Entonces digo, ¿cómo eran los pastores de ese tiempo? ¿Cómo eran las ovejas de ese tiempo? Y yo estuve mirando cómo era el valle, y lo miré, no puse porque era gracioso, pero tampoco no era muy constructivo para todos. Pero se ve que los valles en la zona de Judea del tiempo eran lugares muy áridos y habitualmente había agua. Era un valle y había agua, pero eran lugares peligrosos porque eran aguas no muy fuertes, entonces a veces generaba musgo, entonces podías resbalar, caerte. Como era un lugar que tenía agua, atraía depredadores y a la vez estabas rodeado o sea, es un valle, son rocas y un lugar, un espacio que erosionó el río que en su día tenía mucho caudal. Entonces era un lugar perfecto para emboscadas de ladrones, para depredadores que querían zamparse las ovejas y para que tú, pues tropezándote, te cayeras al suelo, sin más. Entonces era un lugar peligroso, pero era un lugar de paso. O sea, era natural para los pastores de ese tiempo mover los rebaños de un lugar a otro pasando el valle, porque si no, ¿qué haces? O sea, tienes que darte toda la vuelta hasta que encuentres un lugar que sea plano. Era como, bueno, pues cruzamos por aquí y ya está. Entonces, para buenos pastores de ese tiempo, que se dedicaban a vivir de esas ovejas, necesitaban pasar por el valle. Era el recorrido más natural y cuidaban de sus ovejas, pero pasaban por el valle mientras las cuidaban. Y ahí entramos en el versículo 4, quizás, que es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando yo estaba leyendo este texto, tratando de hacerme la imagen de esos pastores pasando con las ovejas, dije, bueno, pues yo qué sé, el pastor pasaba adelante y las ovejas pues le seguían y ya está. Pero hay un dato muy curioso que yo no conocía. Y espero que sea verdad, porque lo he leído en varios sitios y parece que sí, pero yo no he tenido ovejas, entonces no lo sé. Pero se ve que las ovejas, por lo general, son bastante despistadas. O sea, existen, viven, comen cosas, oh, qué bien, oh, como cosas y tal, genial. Y se despistan. Y entonces acuden al llamado. Acuden al llamado del pastor. Y hoy en tiempos de ahora, aún más, porque hace y luego va el perro a morder, ¿sabes? ¿Sí, no? Entonces ya va corrigiendo. Pero
se ve que se pierden, o sea, se ve que se despistan. Entonces, en un lugar de valle de sombra, donde el sol no da, donde es más oscuro, es más fácil que una ovejita empiece y de repente se gira y dice, ¿ve? ¿Dónde están? Se me han perdido. Por eso es tan importante cuando Jesús está diciendo, oyen mi voz, me conocen y me siguen. Porque en el valle de sombra no siempre vemos al pastor. En el valle de sombra a veces nos hemos despistado, pero otras veces estábamos siguiendo al rebaño y el de delante se despistó. O sencillamente se hizo tan oscuro que no podía ver. Entonces, en esos tiempos tengo que confiar en que el Señor llamará mi voz y yo lo podré seguir. Saber que el Señor no me ha dejado a pesar de que no lo vea. Porque todo este texto está genial cuando estamos pensando en él desde la pradera verde y firme. Pero cuando estamos en aflicción y decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, te necesito. ¿Por qué me está pasando esto? En esos tiempos los ojos no ven prado, los ojos no ven la confianza del pastor. Por eso estamos ansiosos, con ansiedad. Pero tenemos que confiar. Por eso la vida cristiana requiere de fe. Requiere de fe para creer, requiere de fe para arrepentirse, pero requiere de fe para permanecer pendiente del llamado del pastor. Porque es necesario que en el camino estemos escuchando. Aquí, en el valle de sombra, no hay una ruptura del relato. No hay a mí me prometieron que cuando yo me convertía todo me iba a salir bien. A mí me dijeron que si yo seguía al buen pastor había campos verdes y hasta ahora ha habido. ¿Qué está pasando? Oye, pastor, escúchame. ¿Qué está pasando? Esto no estaba en el contrato. ¿Pero tú no dijiste que me ibas a cuidar todos los días de mi vida y que en la casa del Señor me haría por largos días? Sí. No hay una ruptura del relato. Este texto no dice cuando me desvié y me perdí en el valle de sombra de muerte. No dice cuando me perdí y erré. Dice cuando yo atraviese el valle de sombra de muerte. Lo que está diciendo es que aunque yo traspase un valle de sombra, el valle va a formar parte del proceso, va a formar parte del camino. Y el detalle brutal, que no sé si os habéis dado cuenta, y no sé si podemos traer de vuelta todo el texto, el salmo entero. Ahí está, qué grande eres. No sé si os habéis dado cuenta. Os voy a ser honesto. Este texto me lo sé de memoria. Lo he recitado de memoria 8 millones de veces, ¿vale? No me había dado cuenta de esto hasta el otro día que estuve estudiando, ¿vale? ¿Os habéis dado cuenta del cambio de forma en la que David habla del Señor antes del valle y durante el valle? Empieza hablando en tercera persona, dice, el Señor es mi pastor, Él me pastoreará, Él me hará descansar, Él me va a pastorear, Él me hará reposar, Él va a confortar mi alma, Él me guiará por amor a su nombre. Entramos en el valle y ya cambia la forma en la que está hablando de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque tú unges mi cabeza con aceite y porque mi copa está rebosando. Hay un cambio de forma de hablar sobre Dios en el momento en el que entra en el valle. Y a mí cuando lo vi dije, durante el prado está hablando de todas esas cosas que el Señor hace. Pero en el valle, Señor, estate cerca mío. Tú me cuidas, tú me amas, tú me resguardas. Yo me imagino a David agarrando así al Señor diciendo, tú me cuidas, ¿verdad que tú me cuidas? ¿Verdad que tú me...? No, pero ¿verdad que estaremos bien? O sea, yo es que cuando leía este texto me acordaba de cuando... A ver, no vale. Cuando mis hijos tienen miedo por la noche a veces... Y entonces a lo mejor vamos a algún lugar, o sea, vamos por la casa y digo, que tengo que ir al lavabo, vale, vamos. Y yo ando y digo, bueno, pero que el lavabo está aquí. Y andan aquí. Y yo, vale, pero entra en el lavabo.
Y entonces va al lavabo, se intenta hacer pipí, pero me mira así, como, pero no te vayas, ¿eh? Y yo, vale, vale. Y cuando sale, y digo, vale, ya puedes subir a la cama. Y es como, sí, pero acompáñame hasta la cama. Este proceso nos habla de que David no está... Y este texto lo escribió estando angustiado. Está diciendo, yo sé las verdades sobre ti, pero esas verdades sobre ti se aplican cuando yo estoy en el valle. Esas verdades sobre ti, esas promesas, no han dejado de tener valor. Las tengo que experimentar ahora que estoy en el valle. Te necesito más cerca, Señor. Yo me tengo que aferrar a ti. El pastor seguramente cruzaría el venga, vamos, ovejas, vamos. Y la que tenía mucho miedo seguro que estaba pegada al pie. Bueno, no haría así, haría. Es que me hacen mucha risa las ovejas. En fin. En los prados conoces lo que Dios hace, pero en el valle conoces quién Dios es. Y voy a repetirlo. En el prado tú conoces, tú aprendes, tú disfrutas de lo que Dios hace, pero en el valle tú vas a conocer verdaderamente quién Dios es. Y yo quiero que sepas que en la situación que tú estés, Dios no desea desampararte, incluso si en el valle te metiste de cabeza tú mismo. Dios desea acudir al rescate de sus ovejas. En el prado, David habla de Él me guiará. En el valle, dice, tú estarás conmigo. En el valle, la relación deja de ser teórica. Tiene que ser personal. Ya no sirve. Por eso si cuando nosotros estábamos en el prado nos quedamos entendiendo, bueno, Dios es bueno. Sí, es verdad, es bueno. No, pero hombre, y dejamos de profundizar en lo que Dios es. No estamos preparados para confiar ciegamente en que Dios nos va a acompañar a pesar de que mis ojos vean oscuridad, escuchen lobos y yo tenga miedo. ¿Ahí? En la teoría, mis hijos saben que Sara y yo cuidamos la casa. Pero en la noche, la casa ya no parece segura. Por lo que sea, era segura hace 5 minutos, ahora ya no. En la noche necesito estar cerca y saber que a lo que yo me estoy aferrando va a dar su vida por mí. Y esto me recuerda, Sara, lo siento, te voy a quemar un poco. Esto me recuerda a un día que estábamos durmiendo y yo duermo muy profundo. Tengo que decir que cuando Jan y Yuk nacieron, mi sueño se despejó bastante, pero como ahora ya duermen más del tirón, ha vuelto a ser profundo. O sea, yo tengo la capacidad de que me meto en un avión y al cabo de 3 minutos, antes de que despegue ya me he dormido, ¿vale? Y de hecho, cuando volaba alguna vez con Ryanair, me enfadaba de que, no sé si habéis visto, que a la mitad del vuelo empiezan, ¡la lotería, vende! Y yo, cállate que estoy durmiendo, o sea, que me estás despertando. Véndelo, pero en silencio, ¿sabes? Y yo duermo y ya está, y cuando yo me despierto ya está. Pero me acuerdo una noche que Sara me despierta y yo, ¿qué pasa? Ya me levanté como automático para algo han hecho los niños o yo qué sé, se han hecho pipi y los tendré que cambiar, yo qué sé. Y Sara dice, he oído un ruido en el comedor. Y yo, con la legaña así, ¿un ruido dónde? He escuchado un ruido en el comedor. Pero ella seguía tapada con la manta hasta arriba. Y me hace así con el pie, ves a mirar. ¿Ves a mirar? Digo, no, yo qué sé, nuestra casa está cerrada, no he escuchado ninguna ventana rota. No, pero he escuchado un ruido en el comedor. Digo, yo qué sé, habrá sido el vecino. No, pero ves a mirar. Y yo, bueno, ¿y si no vuelvo qué? Dice, bueno, pues si no vuelvo ya a pensar el siguiente plan, ¿sabes? Pero por ahora baja. Y yo me acuerdo de bajar medio dormido aún, como diciendo, a ver, estoy bajando y si hubiera alguien, ¿qué hago? O sea, no voy ni mentalizado de que hay nada. Pero bueno, yo iba convencido de que no había nadie, ¿vale? Pero llegué abajo y dije, bueno, pues es que en mi casa está cerrada, es que ya está, bueno, pues me voy a dormir. Y vuelvo y Sara está así. ¿Qué? ¿Había algo? Hombre, bueno, si estoy aquí es que no, ¿sabes? Pero me recuerda eso, que cuando estamos en la aflicción queremos acudir a algo en lo que podamos confiar. Y me acuerdo que al día siguiente de que Sara me contó esto, yo creo que hice alguna broma por la mañana, bueno, siempre hago bromas de estas historias, y ya me preguntó, pero entonces si hubiera habido alguien, ¿qué hubiera pasado? Digo, bueno, cariño, si hubiera habido alguien,
o sube él o no sube. O sea, yo no me voy a quedar ahí. O sea, yo voy a ponerme en el medio y bueno, pues yo qué sé, pues si ya no subo yo, pues corre, ¿sabes? Pero cuando hablábamos veíamos el tema de la iglesia perseguida y decíamos, ¡guau! ¿Y si viniera alguien muy enfadado con Dios y viniera a matarnos? Digo, bueno, pues me mataría a mí el primero. Digo, porque yo me pondría delante. Y hablando de eso ese día me acuerdo que pasó algo. Y es que yo le estaba explicando, bueno, si vienen y te apuntan con una pistola, pues yo me pondré en el medio. Y bueno, pues yo qué sé, si cuando me maten, pues yo qué sé, corre mucho o nos veremos en el cielo. Y él pues se quedó pensando en esto. Dijo, va, sí, sí, sí. Pero luego a media tarde me dijo, quiero un padre nuevo, me voy a otra casa donde me dejen hacer todo lo que yo quiera. Es como la verdad de la seguridad que había encontrado en mí se perdió porque estaba enfadado, porque quería otra cosa y demás. Pero esa misma noche, ese día me acuerdo que se enfadó muchísimo. No me acuerdo qué pasó, pero se enfadó mucho. Hasta llegó a la puerta de la casa porque dijo, no, se hizo una mini mochila y dijo, hablamos, ¿qué tenía? ¿4 años? O sea, 4 años, o 3 o 4, ¿vale? Se hizo una mini mochila y dijo, me voy a otra casa a buscar a otros padres, que no sé, y se fue hasta la puerta y dije yo, bueno, pues vale, adiós, y cerré. Estaba en el jardín, no estaba en la calle. Que hay gente que ha hecho, estaba como de camino a salir del todo. Y llegó a la puerta de la calle y miró y vio que yo había cerrado la puerta. Dijo, ¿cómo? Entonces abrió la puerta de la calle y la cerró. Claro, yo le estaba mirando desde la ventana, ¿eh? Y le vi cómo hizo. Abrió la puerta y se dijo, ¿pero por qué no? A ver, he visto en los dibujos que tienen que... Papá, tú tienes que perseguirme ahora. Entonces cerró la puerta de golpe y se quedó así mirando a la puerta, a la de la casa, como diciendo, ahora va a salir mi papá. Y entonces se empezó como a enfadar. Y se empezó a poner como triste. Entonces, pues yo fui por el lado y me quedé así mirando. Estuve en el jardín ya mirándole así. Y él miraba hacia la puerta de la casa. Y al rato de repente me ve y vuelve a abrir la puerta. Digo, pero si no te vas a ir, si hace un rato has intentado abrir la puerta y te has ido. Pero es que tú tienes que perseguirme. Es que, a ver, en el contrato dice que si yo me huyo, me persigues. Digo, pero tú no dijiste que querías otro padre. Nos quedamos ahí con la historia, luego volvió a entrar y esa noche tuvo miedo, por lo que fuera. Y por la noche le costó un montón, porque ha salido a ti, Sara, es cabezón. Yo también soy bastante cabezón. Y sí, por si me toca dormir en el sofá, ¿no? Yo también soy cabezón. Pero dice, yo más. Y por la noche le costó un montón y empezó, mamá, normalmente me gritan a mí, pero empezó, mamá, como lo suficientemente justo porque sabe que yo duermo profundo y a ver si se despierta mamá. Mamá. Y Sara hizo pues, lo que tiene que hacer toda buena madre, me pegó una patada así y me dijo, Pau, despiértate, tu hijo te llama. Y entonces, pues yo dije, estoy un poco dormido, pero yo escucho que dice mamá. Dice, no, se está equivocando, quiere decir papá. Y entonces fui para allá y cuando llegué a la habitación, silencio sepulcral. Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Nada, dije, bueno, pues si ya se ha dormido, pues yo que sé, a lo mejor historias, me voy a dormir. A la que me estiro en la cama se oye, mamá. Mamá. Entonces ya asumí que quien estaba gritando no era Yuk, sino que era el Jan, pero que estaba aún pensando en lo que había pasado durante el día. Y entonces fui hacia donde él estaba y le dije, cariño, ¿te pasa algo? Si necesitas ayuda, estoy aquí. Silencio. Digo, ¿sabes que te quiero? Que aunque tú te hayas enfadado, eso no ha cambiado. Tú eres mi hijo y yo te amo. Yo sigo estando aquí. Si me necesitas, puedes llamarme. Tengo miedo. Digo, bueno, no pasa nada. Digo, ¿vamos al lavabo y nos sentamos un rato juntos luego? Sí. Vamos para el lavabo, volvemos. Me hace así, me pone la mano en la cara. Digo, pero ¿será posible? Ya está, ya se quedó tranquilo y se durmió. Pero a lo que voy es que el conocimiento de que Dios es un Padre bueno, el conocimiento de que Dios nos acompaña y nos sigue, debe ir acompañado
por el reconocimiento y la cercanía de conocer quién es Dios. No sirve solo con un conocimiento teórico. El conocimiento de Dios pasa a experiencia cuando estamos en el valle. Cuando estamos en el valle, tú y yo no vamos a poder vivir de conocimientos. Necesitamos vivir de la experiencia, porque solo la experiencia con Dios va a producir fe en ti y en mí. Solo una verdadera experiencia con el Señor va a producir la suficiente fe para que cuando mis ojos solo vean oscuridad, yo pueda decir, papá, te necesito. Necesito que estés aquí. Incluso si en el valle me metí yo. Aunque partimos de la base de que este mensaje va por esas veces que nos toca pasar por un valle a pesar de que no elegimos meternos. Cuando todas estas cosas suceden, cuando ya no sientes igual, cuando no entiendes la situación, Dios es el lugar firme en el que nos podemos sujetar. Y tú y yo necesitamos tener la confianza de que si yo estiro el brazo y digo, Señor, socórreme, el Señor no va a dejar caer ese brazo. Indistintamente de cómo estés tú hoy. Pero va a requerir que si tú quieres ser transformado, haya más pasos, que son los que vimos las otras semanas. Lo que Dios habló en el prado son los salvavidas que tú y yo tenemos en el valle. Si las palabras que Dios habla en el prado no se convierten en identidad para ti, cuando vayas en el valle no tienes nada. Porque las ideas no salvan a nadie. Porque si Jan en la noche no tiene la absoluta convicción de que gritando mamá o papá apareceremos para rescatarle, no le queda nada. Porque piénsalo, si tienes miedo de que, yo cuando era pequeño tenía miedo de que entrara un dinosaurio en mi casa. Entonces, pues yo en mi mente me ponía, bueno, pero yo vivo en un segundo piso, entonces, a ver, si hubiera dinosaurios vivos, ¿qué probabilidades hay de que estén en mi pueblo? ¿Sabes? Bueno, es muy bajo. Pero bueno, si vinieran a mi pueblo, ¿qué probabilidad hay de que entren en mi casa, en mi bloque? Muy bajo. Y encima que suban al segundo piso y que de las 3 puertas elijan entrar en la mía y que de todas las habitaciones entren en la mía. Era como, yo me intentaba autoconvencer. Pero en ese momento las teorías en la mente no sirven de nada, porque si realmente hay un dinosaurio en la puerta de mi habitación, ¿para qué voy a gritar mamá o papá si no tengo la convicción de que lucharían contra lo que fuera que estuviera en la puerta de la habitación? Esa es la diferencia. La identidad que tú forjas en la pradera es lo que te va a ser un salvavidas en el valle, porque tú vas a tener la confianza de decir, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Y yo no sé si habéis visto alguna vez un lobo. O lo habéis visto una imagen de tamaño de un lobo. Un lobo no es un perrete, ¿eh? Un lobo da miedo, es un casi caballo, es una bestia y suelen estar enfadados. Tú imagínate decir, no, tengo miedo, pastor, ven a ayudarme. Bueno, pero ¿tú has visto la bestia parda que viene? Bueno, ahora veremos lo que va a pasar, porque para avanzar un poco más, para ir terminando, vamos al punto 3. Bueno, no estoy terminando, pero para ir enfilando para terminar. El punto 3 nos habla de la vara y el cayado en el tiempo del valle. ¿Y quién sabe lo que es una vara? ¿Quién sabe lo que es una vara? Una vara, un palo, un palo, un palo, un palo, un palo. ¿Quién sabe lo que es un cayado? Y un cayado no es una persona que está muy en silencio, ¿vale? Es un bastón que tiene una curva. De hecho, tenemos una imagen, chicos, no sé si tenéis la imagen esa del cayado. Sé que, no sé dónde, ahí está. Esto es un cayado. Esto es un cayado y una vara, ¿vale? Porque tienes el palo y tienes la parte del cayado. Pero me gusta que este texto habla de la vara y el cayado como si fueran 2 herramientas, pero está hablando de 2 lados de la misma herramienta del pastor. Y si vamos a la imagen del lobo, el pastor usa... A ver, da miedo el lobo este, ¿eh? O sea, yo no sé tú, pero... Y aquí creo que lo he dibujado... O sea, la IA lo ha hecho hasta pequeño. Pero, claro, el lobo está hambriento, famélico. Ha dicho, déjame una ovejita. O sea, tienes muchas, déjame una. Ya me la como. Y el pastor sale con la vara diciendo, bueno, uno de los 2 no sale de aquí hoy.
Y espero que seas tú. Dice, uno de los dos no sale de aquí hoy y esta vara dice que eres tú. Esto es lo que hace el pastor con la vara. Y si vemos la siguiente, el pastor con el cayado, esto me costó un montón que ya lo dibujara, así que lo tuve que pintar yo, por eso queda medio raro el cayado ahí. Pero el cayado sirve para corregir, rescatar a la oveja. La misma herramienta ofrece protección y defensa contra los depredadores, pero a la vez ofrece dirección, corrección y rescate. Y hay veces que pensamos en la vara de Dios, la corrección de Dios, como el palo, y nos olvidamos de que esa vara está conectada a un cayado, que tiene una curva que sirve para rescatarnos, para corregirnos y para enseñarnos. Seguro que en el prado el pastor ha usado el cayado para acercar a alguna ovejita un poco como, bueno, mira, que sepas que cuando te vas un poco, clink, y la trae de vuelta. Pero en el valle la oveja está perdida. O sea, en el dibujito esta oveja no sale. Esta oveja no sale de ahí. Si no es que la rescata y la saca. En el prado, la vara y el cayado casi no se perciben. Las conocemos, vemos al pastor, tiene una vara y un cayado, pero en el valle se vuelven esenciales. Hay momentos donde Dios protege, hay momentos donde Dios corrige, hay un momento donde Dios redirige. Pero Dios es el mismo en el prado y es el mismo en el valle. Y aunque no siempre es cómodo, el texto dice que produce aliento, porque el versículo 4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me dan la confianza para seguir andando. Porque si estoy echando la siesta, necesito el aliento, no lo sé, salvo que me esté atragantando, no. Pero cuando tú estás corriendo y tienes miedo, ¿qué es lo primero que te pasa? ¿Cómo es la respiración? ¿Sí o no? Espera, que me hago. Casi lo necesito yo. ¿Verdad o no? Necesito aliento porque tengo miedo, necesito aliento porque estoy yendo con todas mis fuerzas y ya no me dan más. Porque esa oveja que está aquí, en sus fuerzas no puede salir. Pero la vara y el cayado del pastor le dan aliento, le dan la confianza, sabe que el Señor los va a sacar. Lo que en el valle parece presión, muchas veces es un cuidado activo del pastor. Si la oveja está en el rincón del borde a punto de caerse y el pastor viene con el cayado y le estira, la oveja puede decir, ¡che! ¿Pero qué haces? ¿Para qué me estiras si estaba yo aquí todo quieto? Si yo no estaba haciendo nada. Pero esas veces, lo que parece una presión, en realidad es un cuidado activo del pastor. Y seguimos avanzando en este salmo y llegamos a la mesa. Y en el punto 4, Dios nos prepara una mesa. Y quiero que sepas algo. Dios no pospone el cuidado de sus ovejas esperando a que salgas del valle. Dios no está esperando a que tú termines de salir del valle para cuidarte. Este texto es muy fuerte porque dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, a pesar de que estoy rodeado por mis enemigos, a pesar de que no estoy en el lugar adecuado para... O sea, ponme la imagen un segundo del lobo con las ovejas. ¿Quién ve esta imagen y dice, ¡guau! Planazo, un día de picnic. ¿Alguien? ¿Alguien? No, ¿verdad? Yo tampoco. Vamos a montar un picnic en presencia de mis angustiadores. Y lo que dice el Señor, y lo que está diciendo David del Señor, es que el Señor va a poner una mesa en presencia de los angustiadores, un lugar seguro, aun a pesar de estar rodeado de enemigos, de gente que te va a angustiar. Dios no siempre elimina primero el peligro y los enemigos. Hay veces que Dios prepara una mesa aún delante de ellos.
Y esto debe cambiar completamente la perspectiva del valle de sombra. Porque no todo tiene que resolverse para que Dios te bendiga. Y esto quiero que lo sepas. No toda tu situación de aflicción ajena a ti tiene que resolverse para que Dios te bendiga. Pero sí que Dios te va a pedir que hagas tu parte. Y en fe, saber que Él va a hacer el resto. Toma una decisión. Es una decisión personal. Pero debes saber que aun cuando el mundo parece oscuro, aun cuando la situación parece insalvable, aun cuando llega la factura de final de mes y no sé ni cómo la voy a pagar, en todo eso el Señor nos está esperando a que termine el proceso de lo malo para bendecirte. Dios ama a sus hijos. Ahora, ¿Dios está absolutamente comprometido con tu situación económica y con la mía? No. Está comprometido con tu alma. Pero prepara mesa delante de los enemigos. Es capaz de dar paz y descanso aún en la tribulación. No todo tiene que calmarse para que Dios te sustente. El valle no cancela la provisión. Y esa oración al aire que hemos hecho en el valle de decir, Señor, ¿dónde estás? Es que no lo veo. Tiene que convertirse en, Señor, yo sé que tú estás aquí y aunque no te vea, creo en ti. Porque es fácil creer en el Dios que provee cuando todo va bien. Pero ¿dónde está la fe entonces? Porque la fe es creer en el Dios que provee cuando mis ojos no lo ven. La fe, como pasa con Josué y con Caleb, cuando Moisés y el pueblo llegan a espiar la tierra prometida, ¿qué veían los ojos? Es una tierra abundante en leche y miel. Pero hay unos gigantes. Son duros y son fuertes. Eso es lo que ven los ojos. Pero en esa confrontación tiene que quedar el recuerdo, la experiencia vivida. Pero el Señor va conmigo. Si el Señor ha prometido que pasaremos, pasaremos. Es que mis ojos ven gigantes. Y a lo mejor incluso te planteas, no, voy a ir hacia allá y el Señor los tumbará antes de que llegue. No, a veces a lo mejor tienes que tirar un par de piedras primero. Señor, le he tirado una piedra pero no se ha caído. ¿Qué hago? Estoy aquí, no te he dejado. Sigue, tira más piedras, no sé. Prueba con la espada a lo mejor. Dios no solo te sostiene, sino que te honra en medio del conflicto. Y hay un detalle que me parece increíble. Cuando dice que adereza la mesa delante del Señor en presencia de mis angustiadores, continúa diciendo, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y como he dicho antes, 8 millones de veces recitando este verso de memoria, y siempre había asumido que aquí ya pasábamos al plano espiritual. No unges mi cabeza con aceite porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y mi copa rebosa de las bendiciones que yo voy a tener en el cielo. Pero claro, cuando leía sobre los pastores de este tiempo, tenemos una imagen, pibes, si tenemos la de la ovejita, me parece súper tierna, o sea que vamos a dejarle un segundo ahí. Uy. O sea, cuando hice esta imagen, me la quedé mirando y dije, uy, qué moni. Literalmente, el texto que dice, unges mi cabeza con aceite, está hablando del pastor y las ovejas de forma literal. Porque yo no sé si lo sabíais, pero la lana de las ovejas con el tiempo se hace densa y se pueden como enganchar en las cosas, pero aparte, esta lana atrae a moscas y otros insectos. Y estas moscas y estos otros insectos se ve que ponen huevos en los orificios de las ovejas. Entonces, claro, esos huevos en algún momento se convierten en gusanitos. Entonces, todo muy chungo, ¿no? Y resulta que los pastores de este tiempo ponían el aceite en la cabeza de la oveja para que el pelo no se enredara con las cosas y se quedara ahí como, ¡ah, qué me hago! Pero a la vez para ahuyentar los moscas y los bichejos estos. No, yo no lo sabía, no lo había visto nunca. Lo descubrí buscando curiosidades sobre este texto. Y el recordatorio para Dios es que en el tiempo de valle no estás sobreviviendo. Y hay veces que entramos en el modo supervivencia.
Es como, no, estoy en un tiempo de desierto, no siento la voz del Señor, pero eventualmente Dios volverá conmigo. Dios nunca te dejó. Es importante que entiendas que tú no debes estar sobreviviendo al valle. Tú estás siendo cuidado en abundancia en medio del caos. Pero hay un caos. El caos es real. Y el recordatorio final es que el destino no es el valle. Este recorrido no termina en el valle y el destino tampoco era el prado del principio. El destino es en el versículo 6 cuando dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. El salmo no termina en el valle, el destino es un lugar distinto. Y el destino no es tu circunstancia actual, no es tu proceso actual, ni tan siquiera es una solución temporal. Dios está comprometido a que tú seas capaz de soportar el valle, al siguiente prado, al siguiente valle, al siguiente prado, y que tú perseveres lo suficiente para que el día en el que te encuentres con el Señor cara a cara, el Señor te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra a la gloria del Señor. Y ese es el destino que hay para ti y para mí. Pero lo importante de este mensaje es que nuestros ojos y nuestros oídos tienen que estar puestos en el Señor. Si tus ojos y tus oídos no están puestos en el Señor, en el valle solo ves la aflicción, solo ves el temor, y son los lugares en los que muchas veces nos desviamos, o incluso en el prado siguiente. No, porque ya pasé todo. ¡Wow, qué bueno has sido, Señor! Me rescataste, entramos en el prado y entonces el pastor empieza a decir que nos vamos y es que se está tan bien aquí al solecito y de repente, ¿ve? Me he quedado. Se fueron y me quedé. La vida con el Señor no es un lugar en el redil. No es un lugar parado en un lugar, me quedo quieto hasta que el Señor me mueva y luego me volveré a... Es un lugar de constante seguimiento. Y quiero que esto quede clarísimo hoy. Si tú vives confiado en que estás en el redil, estás perdido. Porque no siempre toca estar en el redil. A veces hay que seguir al pastor, aunque se meta en el valle de sombra y de muerte. Tú y yo debemos vivir con el oído puesto. Señor, ¿qué pides hoy? Y siempre que hablo de esto me encanta recordar a Abraham e Isaac. Dios le promete a Abraham un hijo. Dios le da a Abraham un hijo. Dios le dice, Abraham, sube a la montaña y sacrifica a tu hijo. ¿Qué? Sube a la montaña y sacrifica a tu hijo. Vale, Señor. Si Abraham hubiera dejado de escuchar al Señor, lo hubiera matado. Porque cuando Abraham preparó todo, y en Hechos cuando habla de los héroes de la fe, que Abraham confiaba en el que el Señor, aun si él lo matara, lo podría revivir. Ese es el nivel de la confianza que Abraham tenía en la promesa del Señor. Dios no es infiel a su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero es veraz. Y si empezamos a dudar de los textos bíblicos porque no me convienen, tengo un problema, porque ya no creo en el mismo Dios. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es inspirado por el Señor, es veraz y es eficaz para edificar tu vida. Y si hago lectura selectiva y quito partes de los textos porque hoy no me apetece, me pierdo parte del nutriente que me va a hacer permanecer cuando esté en el valle de sombra y de muerte. Y Abraham prepara para matar y el Señor dice, ¡no! Y está el ángel como, ¡párate! Hay que estar continuamente pendiente de hacia dónde va el Señor. Pensemos en nosotros mismos como esas ovejas que están en el prado, pero van poniendo el oído. Hace rato que no escucho al pastor. ¿Será que lo veo? Sí, está aquí, vale. Y escucha. Porque es fácil seguir cuando tenemos miedo, pero es necesario seguir cuando estamos en la parte tranquila. Así que el destino del Salmo no es un lugar, no es una solución temporal al valle, es una presencia permanente. El recorrido es el siguiente: provisión, dirección,
valle, cuidado, mesa. Genial. Me quito. Veía que todo el mundo miraba muy atrás. Y casa. Repito, provisión, dirección, valle, cuidado, mesa, casa. ¿Eso quiere decir que cuando tú salgas del valle automáticamente te toca la casa o el cuidado y la mesa? No, tendremos tiempos eternos hasta que un día iremos a la casa. Pero hasta entonces voy a tener procesos de ciclos en los que voy a estar en el prado donde el Señor me va a volver a alimentar, me va a cuidar, pero no me voy a quedar en el mismo sitio. Voy a continuar avanzando. El valle es parte del camino, pero la casa es el destino. Y tú y yo debemos acordarnos que el destino, si vuelves un momento a la imagen de atrás, el destino es la casa, el destino no es el prado. Pero a ti y a mí nos encanta el prado, porque a quién no le gusta que le cuiden y que le mimen. Sara me dice, tengo sueño, hazme una caricia en la espalda para que me duerma. Esto no le pasa a ningún marido, ¿verdad? Alguno se rió, hijo. A todos nos gusta que nos cuiden y que nos mimen. Pero el destino no es el prado. Y mientras tú tengas en la mentalidad que perdiste al Señor porque ya no estás en el prado, olvidas que el destino es la casa. Y que en la casa solo se llega superando los valles, con confianza en el Señor. Y no quiero que sea un mensaje que cierre como hacia abajo diciendo, ¡buah! Tengo que esperar el siguiente valle. Yo creo que este mensaje es recordar algo más profundo. Recuerda que estés en el prado, estés en el valle, estés en la mesa o llegues a la casa, no estás solo. El pastor, el Señor, Jesús está contigo. El mismo Dios que te dio descanso, que te sostuvo y que te guió, es el mismo que camina contigo. Y este mensaje puede encontrarse hoy con personas que están en un valle personal. Que a lo mejor dices, touché, me tocó. Estoy cansado, no veo salida, lo he intentado, me acuerdo de los buenos tiempos. Me acuerdo de cuando a lo mejor amé al Señor con mi corazón. O a lo mejor pienso, realmente he amado al Señor, pero me siento vacío. Siento que falta algo. No llego a más. Y en estos lugares es donde debemos recordar que la fe es imprescindible. La fe de creer que el Dios al que no veo va a rescatarme de la situación adversa que yo sé que solo no puedo superar. Dios está absolutamente comprometido con tu salvación. Está tan comprometido que todo lo que había que hacer ya se hizo en la cruz. Ya está hecho. Ahora solo nos queda a ti y a mí tomar la decisión de elegir caminar con Jesús el resto de nuestras vidas. El entender que Jesús quiere traernos al prado para cuidarnos y para prepararnos, pero que Jesús no va a abandonarte cuando la situación adversa parece que gana la partida. En el momento más bajo humanamente de Jesús, cuando estaba crucificado en la cruz, aún ahí, uno de los ladrones se giró y dijo, Señor, tú eres Rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y tratando de respirar, dijo, ciertamente, tú hoy estarás en la casa conmigo. Entonces no se trata de una victoria humana. Y quizás hay alguien hoy que necesita recordar esto. Aunque estés en el valle, Dios sigue siendo tu pastor. Dios sigue contigo. Dios no te ha dejado. Y el mundo cambia, las situaciones cambian, el paisaje cambia, los lobos empiezan a aparecer. Pero aunque
todas estas circunstancias han cambiado. Dios no ha cambiado. Y el mismo Dios que se hizo hombre y murió en la cruz, sigue llamando a la puerta y diciendo, quiero vivir una vida contigo. Quiero cuidarte, quiero acompañarte, quiero llevarte a buenos prados, quiero hacerte descansar, quiero darte paz. Y estoy convencido que hoy aquí hay personas que creen haber perdido la paz, que parece que la vida me ha pasado por encima. Y me gustaría orar. Y vamos a dejar 2 minutos solo para esto.